Por una parte, yo diría que con el tema de la motivación, bueno, en general hay un modelo social donde el estilo que hemos aprendido para conseguir motivar a alguien, pues suele ser en torno a dar sermones. ¿Y quién de nosotros no empieza a dar sermones y moralinas por ahí a nuestros hijos e hijas de lo importante que es que la vida hay que esforzarse y que si uno no se esfuerza pues no vas a conseguir nada y que lo importante es intentar y que, hombre, pues si yo lo hago pues tú también podrás hacer y, en fin, tipos de sermones o de moralinas que vamos compartiendo pues suelen ser con la idea de que, ay, a ver si así se da cuenta y se motiva y se pone a ello, ¿no? Por otra parte, aparte de los sermones, pues también tiramos de las comparaciones, ¿no? Comparando con sus amigos o con sus hermanitos, donde mira, este más pequeño ya hace esto y tú todavía sí. Otra manera de que queremos motivar, o enjuiciando de manera positiva o negativa, diciendo lo que está bien, lo que está mal, lo que tendría que, o también damos esto unido a, ¿no? Si yo sé que esto no está bien y mi hijo tendría que, pues como no lo hace, pues habrá que castigar, porque si no, ¿cómo va a aprender o cómo se va a poner a ello, ¿no? Y esto relaciona muchos temas, pueden ser por la alimentación, porque quiero que haga deporte, porque quiero que se ponga a estudiar, porque quiero... Pero si todo esto no funciona, pues los castigos, los premios, las exigencias, imponer... En fin, esta es la manera que hemos aprendido o que tenemos disponible en nuestro repertorio de maletines para conseguir que nuestros hijos vayan cogiendo ese camino, ese carril, ¿no? La pregunta que me haría en este momento es, ¿y todo esto nos funciona? ¿Te funciona esto? Cuando tiramos cada uno de estos estilos, más o menos, ¿consigues esto que buscas? ¿Consigues que tu hijo se motive para recoger las cosas, para que se ponga a estudiar, para que hable euskera, para que vaya a hacer deporte? Y además, ¿consigues que con esta manera pues, la relación con ellos pues bueno, sea satisfactoria y estés satisfecho y satisfecha de cómo se ha gestionado de esta manera? Y lo que os invito es a que miremos realmente si nuestros hijos e hijas, desde que han nacido, tienen ganas para aprender. Porque fijaros el primer año de vida, el segundo, el tercero. Es que los niños no paran, no paran. Están deseosos, están hambrientos, todo el rato quieren aprender, quieren experimentar, quieren descubrir cosas. Ahí está la motivación y el interés que hay dentro de ellos. ¿Cuál quiero que sea su motivación? Quiero que lo haga por miedo a que si no lo hace se le va a castigar, o porque si no hace se va a sentir avergonzado o culpable. ¿Quieres que sea esa la motivación para que se ponga en marcha? ¿O quieres que haga porque le sale de las entrañas, porque tiene el gusto de hacerlo, porque le encuentra sentido a hacerlo? Marshall Rosenberg, que fue el autor de la comunicación no violenta, decía una frase, ¿no? Donde decía: mira, cuanto más importante sea algo para ti, con más razón para que empecemos a soltar y abandonar la exigencia. Que muchas familias, bueno, pues hayáis hecho una elección para que vuestros hijos e hijas estén en un entorno euskaldun, o que estén en ese sistema del modelo D, para que, bueno, vayan aprendiendo euskera. Es posible que a lo mejor muchos de vosotros a lo mejor no habléis euskera o tengáis vuestras limitaciones, y en este sentido creo que estáis haciendo una apuesta, ¿no? Para que vuestros hijos e hijas tengan esa oportunidad o ese contexto para que el idioma también, el euskera, lo vayan interiorizando, ¿verdad? Y en muchas ocasiones me encuentro con que, pues muchas familias se pueden frustrar o estar con una impotencia de querer ayudar a sus hijos, decía antes, ¿no? De que además, bueno, puedo estar limitada o algo torpe en este sentido, pero estoy ofreciendo lo mejor que puedo tener al alcance, ¿vale? Ofreciendo lo que estoy ofreciendo hasta el momento. Pero para mí más importante que el que todos hablemos euskera es la actitud que podamos tener con respecto al idioma o la cultura vasca también. En ese sentido yo tengo muy cercano un amigo que le cuesta bastante y no se lanza mucho a hablar euskera en determinados contextos, y al mismo tiempo el amor que me llega, que tiene hacia el euskera, es bestial.
un amor y una pasión por la cultura vasca que a mí me aporta muchísimo cuando comparte conmigo cosas que descubre y encuentra que tiene que ver con el idioma o con la cultura vasca, ¿no? Y mira que yo siendo euskaldun, pues a veces me sorprende y a mí me encanta que este chico, que aunque no hable tanto euskera, pues tenga esta visión o esta actitud con respecto a esto.